En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Y retomando nuestro tema, que ya lo vamos a anexar con el audio que vamos a compartir con la audiencia de Manuel Ferreira, este reporte de inflación que da el Banco Central del Paraguay, yo creo que es uno de los grandes, uno de los principales boletines que el ciudadano espera todos los meses, aunque vos decías algo ayer, algo tan cierto, Alfredo, sobre que ni siquiera hace falta ver el boletín, porque cuando uno va diariamente a comprar, eso ya le refleja el aumento de precios, porque incluso hacer sustitución de productos se vuelve complicado porque están todos por el cielo. Sí, creo que ahí es como hablábamos siempre, todo un tema, digamos, sí. Porque pensando desde el punto de vista del productor o comerciante, y también sufre el alza de los precios de los insumos que incluso están más por encima del índice de precio del consumidor. Pero bueno, el productor, el comerciante no siempre traslada eso al precio final. ¿Por qué? Porque no siempre le conviene, porque si traslada directamente los costos para mantener el margen que tiene, puede ser que justamente el consumidor prefiera sustituir ese producto por otro, o la competencia no haya subido así el precio, por lo tanto vos te quedás desfasado. Por otro lado, digamos, muchas veces también lo que se dice es disminuir el contenido, sobre todo que si en un restaurante vos te vas y pedís una milanesa, vos ves que la milanesa quizás no subió el precio, pero bueno, se quedó como milanesita. De oreja de elefante parece esa milanesita Alberdín más o menos, ¿verdad? Que bueno. De bocaditos, digamos. No, pero esa es una realidad. Yo creo que a más de una persona le habrá tocado, ¿verdad? Vos fuiste una de esas personas que vio reducirse significativamente el producto, vamos a decir. Totalmente, y de esta manera por lo menos los productores y comerciantes tratan de mantener ese margen. Y muchas veces sí, directamente trasladan al consumidor cuando básicamente ven que toda la cadena, digamos, tiene ese costo, por lo tanto es imposible ya de no trasladar, ¿verdad? Te invito, Alfredo, Mateus y audiencia, a escuchar atentamente el material que nos comparte Manuel Ferreira. Adelante. La inflación alcanzó 9,3% durante el mes de febrero interanualmente, un número ya bastante importante y que hace mucho tiempo no se registra en el Paraguay. Esto genera una situación bastante peculiar que vale la pena que se entienda, y creo que sobre todo para las empresas de consumo masivo esto se vuelve muy importante. Hoy estas empresas no compiten contra su competencia, una marca de cervezas contra la otra marca de cerveza, o una marca de gaseosas contra otra marca, o un producto enlatado contra otro, sino en realidad todas están compitiendo por tener un pedazo del presupuesto del consumidor. Entonces, hoy un incremento en combustibles está afectando la venta de cervezas, ese mismo incremento posiblemente afecte la venta de otro tipo de productos también. Cuando tenemos un incremento en la producción, en los precios de los productos frutihortícolas por efecto de la sequía, estamos viendo que se agota en el consumidor la posibilidad de consumir otros bienes. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque en realidad la inflación se está convirtiendo en una competencia desleal, si se quiere, de muchas empresas que hoy producen otro tipo de productos y que deberían focalizarse en ver cuáles son los mecanismos que pueden utilizar para poder sobrepasar esta situación que está siendo bastante complicada, y por lo que estamos viendo también a nivel internacional, un precio muy elevado de commodities en general, de petróleo, de commodities agrícolas, de minerales en general, que va a generar seguramente un sostenimiento de la inflación por un plazo bastante más largo del esperado.
Escuchábamos a Manuel Ferreira, economista y ex ministro de Hacienda y presidente de la consultora MF Economía e Inversiones. ¿Reflexiones, Alfredo? Creo que en general cuando en economía por lo menos se habla de tener tasas de inflación, un 2%, un 3% anual, en general eso estimula el consumo. ¿Por qué? Porque vos sabés que básicamente en los meses que van a venir va a estar subiendo el precio, ¿verdad? Ahora, cuando hay un shock tan fuerte, es un cambio tan repentino, como el que estamos viviendo. Como el que estamos viviendo, donde prácticamente una sequía te aniquila toda la fruta y verdura y todo se dispara. Como vos mencionabas, Prince, no tenés cómo sustituir de repente. Bueno, básicamente ahí tu presupuesto se ve erosionado o subas tan fuerte el combustible, donde siendo un bien indispensable prácticamente, en el caso de los que se mueven en moto o en auto, etcétera, claramente ahí hay una nueva realidad al cual el consumidor empieza a tomar nuevas decisiones. Y más, Alfredo y audiencia y Mateus, si este aumento generalizado de los precios no está de alguna manera acompañada del aumento también de los ingresos de una persona. Un salario que no se reajusta de acuerdo a la inflación, porque recordemos en Paraguay sí rige una ley que está indexada al salario mínimo, pero esto evidentemente es salario mínimo y tiene que ser estudiado nuevamente por el Ejecutivo y dispuesto por el gobierno de tal manera a tratar de compensar esta pérdida de poder adquisitivo. Y ahí entran, como decía, en juego elementos importantes como las expectativas de inflación. En las encuestas de expectativas, el Banco Central hablaba de un 5% para el cierre de este año. No obstante, creo que se quedan cortos. O sea, bueno, por lo menos lo que sentimos es que se está quedando corto, pero creo que ahí es como de repente influyen estas dinámicas. Claramente cuando uno tiene un ingreso fijo, medio, podemos decir, y te atacan productos básicos y necesarios, por supuesto que tus decisiones van a ser muy distintas. Vas a tratar de dejar de lado aquellos bienes de lujo, bienes, digamos, superiores o no indispensables, incluso bienes de consumo duraderos, teléfono, heladera, no sé, cambios que de repente quizá uno tenía pensado hacer, y bueno, prácticamente creo que lo va a pensar hasta 3 a 4 veces. Y ahí, como vos decías, esto también puede afectar la productividad del empleado. Hay gente que teniendo el mismo sueldo siente que de repente útiles escolares se dispararon. Claro, no es todo el año, pero eso afecta el bolsillo y el humor o la preocupación de los padres y en este caso empleados, y quita la atención, digamos, porque la persona está pensando, bueno, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo voy a hacer para pagar esta deuda? Entonces su cabeza está en otro lado y no está concentrado de repente en la tarea que tiene que hacer, ¿no? Creo y bueno, y ahí le sumás la expectativa de inflación de que también el asalariado requiere un aumento debido a que todos los precios están subiendo. Eso, que por un lado parece justo y necesario, por otro lado sigue una espiral y una cadena, porque genera un sobrecosto a las empresas también. Genera un sobrecosto a las empresas van a tener que ver de nuevo o absorber ese costo y disminuir su margen, o de nuevo trasladar eso al bien y servicio que están dedicados. Por lo tanto, el espiral se agranda. Y creo que son temas verdaderamente muy interesantes. Sí, porque parece que abrís una arista y se abren 10 en paralelo. Viste, acá ya vamos a entrar quizá en temas más filosóficos, ¿verdad? Sí. Pero creo que la otra vez hablábamos con amigos, por ejemplo, ¿cómo se llama el vasito ese de aluminio que toman cerveza, por ejemplo? Stanley, no sé, o la marca que sea, pero ponerle esos vasos, no sé cómo se llaman, yo no tengo. Ni yo. Pero bueno, esos son bien que, vos preguntás, ¿es un bien necesario? Eso no es un bien necesario. Sin embargo, hoy todos tienen. Quizás ahí el marketing hizo, digamos, de que la gente sienta que eso es necesario. Y tenés que tener, porque si no te quedas medio fuera del grupo, porque desubicado, pues todos tienen y vos no tenés. Bueno, pues depende de la realidad que te toque, ¿verdad? De la situación digo por algo porque no es pues necesario en el sentido común. No sé si vos lo que necesitas es un hielo o una heladera para que tu cerveza esté frío, no un vaso
que puedan mantener. Pero bueno, no soy experto en eso, pero digo nomás, hay una lógica que transformó. Nosotros hablábamos de lo golpeado que ha sido el sector de servicios, especialmente hoteles, por todo lo que han sido las restricciones de la pandemia. Hablábamos de lo que ha sido restaurantes y todo el sector de catering, eventos, decoración, etcétera, porque claro, primero las pocas celebraciones que se hicieron se veían muy reducido en la cantidad de gente, ¿verdad? Las fiestas, no sé, primeras comuniones, qué sé yo, celebraciones, etcétera, fueron muy reducidas, ¿no? Incluso podemos hablar también de temas muy dolorosos como el luto, funerales donde familiares no pudieron despedir a su ser querido. Bueno, todo eso requería un cierto bocadito, flores, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a movilizar, a dinamizar de alguna manera el sector. A dinamizar el sector. Bueno, hoy yo creo que vos te replanteás nuevamente, bueno, cómo vas a celebrar ciertas cosas, porque el costo de varios de estos productos están subiendo. Y ahí es muy interesante entonces lo que dice Manuel, porque quizá vos en tu estrategia del 2022 no tenías calculado esto, y ahí como uno tiene que entender como índices macroeconómicos, el entorno económico, la tasa de interés, la inflación, el comercio exterior o el tipo de cambio, son elementos que influyen a la larga en tu empresa, en tu actividad económica. Por lo tanto, entender esto ya no es hoy algo, no sé, no entiendo, no me gusta, sí. Es necesario si vos querés, porque la pandemia generó tantas disrupciones y mostró, podemos decir, una incertidumbre que en verdad era parte ya del mercado, pero mostró esa incertidumbre de una manera mucho más evidente, que hoy el empresario, tenga una empresa chica, mediana o grande, comercie de afuera o comercie solamente de manera local, estas variables son tan importantes para su toma de decisiones que si no lo contempla, puede ser que lo esté pifiando. Y quiero agregar a lo que hacías el análisis brevemente antes de irnos al corte de Ebert. En la pandemia, eso que dijiste, tuvo un proceso de disrupción y de hecho sobreevidenció muchas debilidades de las empresas, de los empresarios, de los emprendedores, pero también les ayudó a ser innovadores. Y eso que vos decís, incorporar dentro de su plan de negocios indicadores tan importantes que antes no se tenían en cuenta, evidentemente les hace como un 20-30% de recorrido en su plan de negocios. Pero lo que a veces no se contempla y lo que estamos viviendo hoy día son los conflictos internacionales que también están aumentando evidentemente la incertidumbre. O sea, esperamos en pandemia una suerte de recuperación y de hecho esperábamos que la inflación vaya subiendo, pero con este componente del conflicto bélico Rusia-Ucrania, evidentemente esa incertidumbre o esas perspectivas se van profundizando. Totalmente, así es, Princesa. Alfredo, Mateus, audiencia, vamos a un corte y enseguida regresamos. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.